Esta corresponde a la segunda parte del video de evaluación de desempeño para un análisis básico con Excel. El cuarto punto que vamos a trabajar entonces sería la acumulación de resultados. Como lo vimos en el primer video, del formato pasamos a un análisis básico donde normalmente agrupamos la información en columnas por empleados. Es lo más normal que vamos a encontrar en las empresas y por eso pues quise plantearlo de esa forma. Sin embargo, recordemos que nuestro proceso de tabulación, como se ha hecho en el evento de investigación, generó una agrupación donde las personas o los X o Y referenciaban las respuestas en cada una de las columnas. El objetivo de tenerlo así es poderlo filtrar. Trataremos de hacer entonces un proceso similar a este. Observen que todas las preguntas del formato están en la parte superior y las personas se encuentran en la parte inferior o en la columna izquierda, desplazándose hacia la parte inferior con sus resultados de calificación. ¿Qué nos permitirá esto? Nos permitirá acumular periodos. Tenemos el periodo del semestre 1 2016 y también tenemos el periodo 2 de 2016. El fin último corresponderá a utilizar la herramienta de filtro y poder seleccionar solamente las calificaciones de una persona en particular. Así podremos hacer comparativo de él. ¿Cómo vamos a hacerlo? Partiendo del análisis básico y quienes lo tengan así, vamos a tener que copiar los datos y llevarlos a transponerlos en la otra hoja. Selecciono toda la matriz, todo lo que quiero llevar. Lo copio. Y en una hoja nueva simplemente doy botón derecho, pegado especial, y en la parte inferior dice transponer. Esta herramienta lo que nos va a permitir es cambiar las filas a columnas y las columnas a filas, logrando pues tener una acumulación de datos como la base de datos que conocimos. Corresponde hacer un poco de carpintería, ajustar las celdas, cambiarles el sentido de la dirección del texto. Que lo tenemos por acá. Entonces ya le puedo cambiar la dirección y me va a quedar pues mucho más cómodo para la lectura, seleccionándolo todo. Me permite como minimizar las celdas. Son procesos que ya hemos realizado cuando trabajamos la investigación. Quedó de pronto muy ancha, pues es así, debo de tomarla un poco y reducirla para poder que me permita trabajar. Como no me deja seleccionar, le digo forma alto de fila, botón derecho alto de fila y le reduzco. Voy a reducirle 100 puntos para que me permita pues visualizarlo y ya sí puedo acumular de cada trabajador las respuestas. Tengan presentes pues, que solamente copiamos las respuestas de un periodo. Entonces hoy debemos de hacer esto en una hoja aparte y luego llevarla a una hoja general donde tenemos las demás periodos o los demás periodos que hayamos trabajado. Miren, con un poco pues de carpintería y paciencia ya lograrán tener entonces el periodo 1. Lo importante sería señalar entonces que tienen dos periodos, le insertan una columna adelante y colocan que es el periodo 1. Yo lo utilicé números romanos y números arábigos para el año. Solamente desplazan pues el periodo, la fecha, para poder separarlo. ¿Sí? Como para el ejercicio, lo que vienen ustedes desarrollando, deben de generar entonces una simulación de dos periodos de calificación, obviamente que hayan diferencias en ella, y debe de quedar entonces una tabla como la que tengo acá. Observen que me presenta
una información del periodo 1 2016 y del periodo 2 de 2016, donde hay personas que todas participaron en la primera y en la segunda evaluación. Puede suceder que existan personas que solamente estén en uno de los dos periodos, no hay ningún problema. La idea es que podamos mostrar la evolución. Esta sería la forma entonces de organizar los datos para poder ir trabajando por periodo. Miren que es muy fácil, ya desde la hoja 3, llevar nuevamente las calificaciones del periodo si tenemos las mismas columnas. Simplemente copio las filas de las personas evaluadas, paso a la hoja donde los tengo agrupados y solamente correspondería a pegar. Respetando esas posiciones de columnas, será muy fácil entonces que el proceso de tabulación se minimice. Desde este punto ya podemos entonces trabajar el último análisis, que corresponde a análisis grupales o análisis de las evaluaciones con diferentes periodos. ¿Qué quiero en ese sentido? Simplemente que tengamos la herramienta de filtro para que funcione bien. Como hay algunas columnas libres, entonces deben de seleccionar toda la tabla desde el primero hasta el último dato, incluyendo los periodos. Utilizar la herramienta, obviamente yo ya la tenía seleccionada, es volver a colocarla, que puedan entonces verificar toda la información de Giovanni. Bien, ¿cómo generaremos el gráfico? Es muy sencillo. Primero generaremos un gráfico básico, y ese gráfico básico incluirá todas las posiciones de todos los usuarios. De este modo diremos que nos grafique, digamos, toda esta columna o todo este ítem de la temática sentido de pertenencia. Insertamos gráfico, vamos a seguir utilizando gráfico de columnas y él me generará comparativo. Mire que me muestra de los 7 ítems, perdón, de los 5 ítems, hay que verificar que corresponda a lo que necesitamos. Aquí me está agrupando por la persona, me está mostrando las calificaciones de 7 personas o de 7 datos, que creo son estas personas que tenemos acá, ¿sí? Y nos interesará entonces observar las respuestas por la pregunta. Entonces le vamos a dar botón derecho sobre él, seleccionar datos y vamos a cambiar filas por columnas. Aceptar. Así tendremos las respuestas agrupadas por cada persona de cada persona. O sea, hasta en ese momento aparecen todos juntos, pero es por cada pregunta que nos está dando las respuestas. ¿Qué queremos? Vamos a hacer una modificación. Simplemente vamos a mirar solamente las de Giovanni. El gráfico automáticamente me va a mostrar las calificaciones sobre la pregunta 1 de Giovanni, la pregunta 2, la pregunta 3 y la pregunta 4. Estos gráficos serían los que debemos de entrar a llevar a graficar. Organizándolo, le colocaríamos entonces el tema al título del gráfico, que en nuestro caso es sentido de pertenencia, y relacionado directamente al señor Giovanni Montoya. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría cambiar? Entonces el tema de las preguntas. Simplemente seleccionar datos, donde tenemos acá el cuadrante de editar, y vamos a seleccionar las preguntas que fueron evaluadas. Aceptar. Necesitará entonces un poco más de carpintería para que se vea bien presentado. Entonces ampliar acá un poco y ya mirar qué es lo que vamos a tener. Les sugiero en este proceso pues tener pues como la referencia de los rótulos y demás, que va a ayudar bastante. Esta información pues hay que irle cambiando nombre cada vez que vamos cambiando de usuario. Si observamos la evolución de Jaime, entonces podríamos encontrar que Jaime pues vuelve y se configura, pero aquí ya no corresponde el nombre.
Entonces tendríamos que hacer la modificación antes de llevarlo al informe. Eso es básicamente lo que tenemos para hacer los comparativos como por pregunta. Se puede hacer con los totales o simplemente por cada una de ellas. Podríamos decir acá que esta persona, por ejemplo, no ha mejorado de un periodo a otro. Y eso puede ser un mecanismo de ustedes retroalimentar a la persona y demostrarle pues que no está haciendo una mejoría en el proceso. Bien, con esto cumpliríamos entonces los 5 pasos que habíamos planteado para hacer ese análisis de evaluaciones de desempeño. La idea es que sigamos un poco las pautas de la guía técnica con relación al tema de informes y podamos entonces presentar un informe corto de tan siquiera 3 personas que hayan ustedes evaluado en 2 periodos de tiempo. Esperaré pues que tengan un muy buen desempeño en este proceso y les auguro éxitos en su proceso. Feliz día.